Ok, vamos a comenzar. Guillermo, mira, el tema que vamos a ver se llama control de las capacidades motrices desde una perspectiva del desarrollo motor infantil. Eh, por cuestiones didácticas, pedagógicas, el desarrollo motor se ve separado del desarrollo humano sin necesidad de que sea así. El ser humano es una entidad funcional biopsicosocial. Trabaja de manera conjunta, normalmente, o sea, no es que las capacidades tanto motrices como intelectuales o afectivas trabajen de manera separada, sino trabajan de manera conjunta. Dicho esto, normalmente nosotros, como profesionales de cualquier actividad relacionada con el desarrollo humano, la separamos para una mayor comprensión, sin olvidar que normalmente ellas no trabajan solas. Eso es fundamental que lo sepan. ¿Sí? Bien. Hola, Abril, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Qué bueno. Déjame ver dónde están los demás. Eh, Guillermo, ¿estás aquí? Lo escucho, maestro. Ah, ok, perfecto. Sí, es que. Ok. Vamos, continuemos entonces. En, en esta lámina podemos ver que el movimiento no solamente forma parte del ser humano, sino que es propio de él. Y no solamente del ser humano, sino de todos los animales eh, de la Tierra, en este caso los mamíferos, que es al reino que pertenecemos. Y normalmente a lo largo de nuestra historia, más adelante, en una sesión más bien, cuando revise alguna de las actividades que tengamos en línea, les voy a poner un link que, que habla sobre el desarrollo de los seres humanos, cómo fueron evolucionando después de lo que se considera la caída del asteroide cuando se extinguieron los dinosaurios. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros a través de la historia, como homínidos, nos hemos preparado. Primero recolectamos frutos, después eh, nos dedicamos a la cacería, a la pesca. Después de todo esto, el ser humano se preparó físicamente para la guerra, para los juegos populares y tradicionales, para las responsabilidades laborales. Finalmente, hemos evolucionado de tal forma que tenemos que conservar la salud, el estado óptimo, la estética corporal en algunos casos, y por último, pues, tenemos al deporte. Normalmente, lo que ha hecho el ser humano a través del movimiento, esto ha sido, a grandes rasgos, las actividades que ha podido desarrollar. A su vez, tenemos que el movimiento al ser humano, ser parte del ser humano, asimila cambios constantemente. Esos cambios se desarrollan o se dan por el medio ambiente. Eh, Hay una teoría que dice, una hipótesis que dice que el ser humano, los homínidos allá por hace 3 millones de años, éramos seres que nos movíamos en los árboles y por necesidades propias del ambiente tuvimos un momento determinado caminar. Es que caminar, primera vez, sin apoyar, ¿cómo se llama? Las manos, nos permitió tener cambios que hemos desarrollado a través de la historia. Esos cambios primero se dan de manera natural y a raíz de las últimas investigaciones del siglo XX y lo que va del siglo XXI, hemos hecho avances tanto en materia motriz desde el punto de vista tecnológico, social y científico. Y esto es para obtener mayores rendimientos deportivos, no solamente deportivos, sino laborales también. Lo importante, la primera pregunta que les puedo decir de asombro tecnológico que pueda haber en el ser humano. Antes la primera maratón de la época moderna que ganó Speedium, hizo cerca de 3 horas. Actualmente la maratón está a menos de 2 horas, 1 minuto.
Esto quiere decir que solamente a través del avance, de los avances tecnológicos y científicos y las técnicas que se han desarrollado, hemos en un poco más de 100 años, quitar casi una hora de maratón. Una hora, sí. En 1924, en la Olimpiada de Londres, 24 28, no recuerdo exactamente, los 100 metros planos se ganaron en 10:47. Ahora son los 100 metros planos, el Usain Bolt están en 9:54. Hay que decir que ya le hemos bajado casi un segundo a través de 100 años. Johnny Weissmuller, el primer Tarzán, ganador del crawl de 100 metros planos, el tiro de crawl en la Olimpiada del 24, lo hizo en un minuto flat. Ahora un minuto flat en natación no te alcanza ni para los nacionales. En 43 segundos. Entonces, eso es solamente por avances tecnológicos, por nuevos métodos de entrenamiento, y obviamente esos avances tecnológicos no solamente se ven en materia sino también en nutrición, en nuevas técnicas biomecánica, de kinesiología, etcétera, ¿no? Entonces, el ser humano, al final del día, es una continua sucesión de manifestaciones motoras. Primero de comportamientos. Esto es importante que lo señalemos. Los seres humanos, como los animales, tenemos comportamientos que normalmente son regidos por nuestra forma de ser y por el medio ambiente. Esos comportamientos se van a ver condicionados propiamente también por el medio ambiente, por normas sociales, y ahí llevamos como conductas. La diferencia entre una conducta y un comportamiento es en dependencia de nosotros nos conducimos, tenemos una conducta en relación a un salón de clases, en relación a la familia, en relación al medio social. Pero normalmente nos comportamos de manera diferente cuando estamos en grupo, cuando estamos en masa, etcétera, ¿no? Esos tipos de comportamientos nos han llevado a la larga a tener conductas. Esas conductas se adquieren, son aprendizajes. El comportamiento es natural. Dicho de una forma el comportamiento es natural, la conducta es social. Este proceso se inicia desde los primeros instantes de la vida, mediante movimientos rutinarios, que ese sería el comportamiento, y después por reglas y normas sociales adquirimos conductas. Por lo tanto, el ser humano, de hecho, lo podemos ver, físicamente es el menos dotado de todos los animales del reino. La mayoría de los animales del reino, primeros años de vida, los primeros meses de vida, ya son capaces de alimentarse solos. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros normalmente tenemos una dependencia de nuestros padres, generalmente, ¿no? Pero tenemos la ventaja que a lo largo de la historia nos podemos convertir, de nuestra historia humana, nos podemos convertir en el más poderoso de todos los seres vivos del planeta. ¿Por qué? Porque tenemos un desarrollo cognitivo basado en nuestro cerebro, mayor que todos los animales que hay en la... Y entonces, este desarrollo, nosotros, aparte de tener un desarrollo biológico como todos los seres humanos, como todos los seres vivos del planeta, también tenemos un desarrollo cultural. Este desarrollo cultural es independiente de las condiciones ambientales. Somos la única especie que hemos sido capaces de poder transformar nuestro medio ambiente. Eso es algo fundamental para nuestro desarrollo. Ningún ser vivo en la historia de este planeta ha podido modificar su medio ambiente como lo es la raza humana. Por lo tanto, nuestra especie humana se puede diferenciar de todas las demás por tres aspectos fundamentales. Uno es somáticos, que se presenta con las manos, las mandíbulas, el estómago, etc. Somos el único animal que caminamos de manera erguida en los pies. Las mandíbulas nos permitieron tener al tener menor presión por el cocimiento de los alimentos para comer, nos permitió que la mandíbula se pudiera retraer
y tener mayor espacio en el cerebro para que éste creciera. Tenemos cambios fisiológicos, la cuestión neuronal, nuestra historia humana. Antes tenemos un vestigio de un segundo estómago que es la apéndice. Cuando estaba el hombre de Cromañón, cuando surge el hombre de Neandertal, ese estómago desaparece, se va haciendo más pequeño, tenemos ese vestigio, y esa reducción de ese estómago nos permitió que con los alimentos ricos en proteínas que teníamos, permitió el desarrollo de nuestro cerebro. A su vez, un desarrollo hormonal que se diferencia de todos los seres vivos, ¿no? De hecho, podemos decir un ejemplo que el enamoramiento es una descarga hormonal. Okay. Más que los seres vivos, los mamíferos no sufren enamoramiento, solamente tienen un instinto que responden a sus hormonas de manera natural, no de manera cultural. Y también tenemos un desarrollo psíquico, que esto nos ha permitido tener inteligencia y hemos podido razonar de manera consciente a través de nuestra evolución antropológica. Ustedes se percatan de los avances tecnológicos que hemos tenido a partir del siglo XX. Siglo XX se inventó el avión, el radio, el ordenador, en este caso las computadoras, la internet, etcétera. Antes, los avances tecnológicos se multiplicaban cada 50, cada 70 años. Ahora hay una media que se dice que todos los conocimientos y los avances tecnológicos se están multiplicando cada 5 años. Hay muchísima información, muchísima. Es increíble antes Pavlov decía que ni con 2 vidas te alcanzaba el conocimiento que había tenido el ser humano, esto en los años 1940. Ahora te puedo decir que toda una generación de seres humanos no les alcanza para poder encontrar y asimilar todo el conocimiento que se ha desarrollado en los últimos 25 años. Sí, me imagino. Impresionante. Es impresionante. Te encuentras información por todos lados y ahora con la internet pues mucho más, ¿no? Sigamos. Ruiz, un autor español, nos dice que plantea el desarrollo, el planteamiento que da es que el desarrollo motor no se debe de basar en una sola teoría psicológica o de aprendizaje o postura o una perspectiva de alguna corriente, de algún país, de cualquier perspectiva. Y aquí podemos ver 9 postulados. 3 son teorías psicológicas, 3 de aprendizaje y 3 perspectivas. Donde está Piaget, donde te dice que todos los mecanismos cognitivos reposan en la motricidad. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano cuando nace, todos los seres humanos, lo vamos a poner entre comillas, tenemos un hardware, que sería nuestro cuerpo y el cerebro. Y el software que solamente tenemos nos permite hacer solamente 4 cosas cuando nacemos. Llorar, reír, aprensión y pulsión. Con esas 4 cosas, todo el aprendizaje que ustedes tienen, todo se desarrolla con esas 4 cosas. Desde que nacemos. Aprensión, pulsión, llanto y risa. Wallon dice que el desarrollo infantil es el resultado de la unión de biológica, o sea, de actitudes y de funcionalidad, de motricidad. ¿Qué quiere decir? Que va experimentando, se va moviendo y a través de ese movimiento empieza a tener actitudes. Gesell te dice que el desarrollo de la conducta se ve afectado por mecanismos internos de maduración. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de mi comportamiento primero y de los aprendizajes que vamos teniendo, voy modificando ese comportamiento acá hasta que tenga una maduración tal que me permita tener cierto comportamiento, tanto motriz como cognitivo y afectivo ante una situación. Un autor que no está aquí, que Chatenó, dice que al final del día el aprendizaje es una selección de todos los impulsos nerviosos o todos los impulsos eléctricos que suceden en las neuronas de nuestro cerebro. Al final del día el aprendizaje es eso. Maduración, consolidación de impulsos eléctricos o la no consolidación de esos impulsos eléctricos a través de las neuronas.
La teoría de Sears señala que la conducta humana está dirigida por leyes de aprendizaje comunes a todos. Todos tenemos las mismas leyes de aprendizaje, pero la forma de aprender de cada uno de nosotros es diferente, por eso nos diferenciamos tanto. Bandura dice que los refuerzos desempeñan un papel relevante como controladores de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Ante una situación te tienes que ver reforzado o tienes que reforzar esa actitud para que se genere esa conducta. Siempre debe ser a través de refuerzos. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos, o pueden ser agradables o desagradables. Pueden ser emocionantes o pueden ser con temores. Se dice, últimamente la neurociencia dice que hay que emocionar al cerebro para aprender. Entonces, es algo fabuloso porque se puede emocionar de dos formas, con aspectos de felicidad o con aspectos de miedo. Entonces nosotros tenemos ante esa oportunidad de poder manejar esas situaciones. Sugiero que siempre sea la primera, ¿no? Sí, claro. La teoría de Billon, que dice que el humano es un fenómeno continuo sin fases ni estadios. Que no hay fases, que vas transitando por ellas a través de la evolución. Vas transitando de una a otra. No quiere decir que cumplidos los 2 años tú entras en una determinada fase. No. Esa puede entrar antes o después, es continua y es parte de nuestro apoyo del tema que estamos viendo. Una perspectiva soviética hecha por Vygotsky, Leonetiv y Luria dicen que la contribución de los mecanismos de la construcción y desarrollo infantil es decisiva para la corticalización, o sea, para la corte, para el cerebro, progresiva a la generación de seres complejos. Somos seres complejos. Nos consideramos seres complejos, ¿por qué? Por la inmensa cantidad de estímulos que recibimos todos los días. Yo reflexionaba con algunos profesores y algunos papás que decían, es que yo estoy educando a mi hijo de esta forma, ¿por qué adquiere este comportamiento o esta conducta? Le digo, porque no solamente eres tú quien lo educa, también lo educa la escuela y lo educa el medio ambiente en el que se desarrolla. También la calle puede educar. Aceraguerra, Asemer y Lebochov, Fonseca y Piclet dicen que consideran que la dimensión motora no se debe ser separada del desarrollo humano, lo que lo comentábamos al principio. Esta se basa fundamentalmente en la dimensión neurológica y deben adecuarse los estímulos a cada individuo con una evolución por etapas. Esto, todos los seres humanos aprendemos de forma diferenciada con base en nuestras capacidades y habilidades que podamos desarrollar. La corriente americana nos señala con William, Crati y Gallagher, explicaron que el desarrollo motor se basa en conductas perceptivo-motrices. ¿Qué es esto? Perceptivo-motrices, de percepción. Percibimos a través de los sentidos. Estas conductas, por medio de 4 canales fundamentales que él los llama el cognitivo, el perceptivo. El cognitivo es lo mental, todo lo que tenemos dentro de lo neurológico. Perceptivo a través de los sentidos. El motriz a través de hacer las cosas y a través de lo verbal, donde las experiencias motrices deben plantearse a través de gestos motores que tengan significado para el alumno. No sé si ustedes han escuchado el aprendizaje significativo de Jeremy Brunner. Él está basado en esto. Brunner es un pedagogo americano que dice que el aprendizaje debe ser significativo. Si no, no se logra, no se logra aprender. Ahora bien, la inactividad que una persona pueda presentar desde edades muy tempranas va a ir en detrimento de su calidad de vida. Constituyen además esa inactividad motriz en una amenaza al desarrollo cognitivo. Y ustedes pueden tener como profesionales de la actividad física que se desarrolla en diferentes ámbitos, pueden ver que una persona que motrizmente se desarrolla de forma adecuada con respecto a su edad, tiene mayor fortaleza cognitiva
una persona que presenta problemas de obesidad o de sedentarismo. Y se refleja más en los niños. Porque esa carencia en los niños va a dificultar las conexiones neuromotoras que se desarrollan a través en edades tempranas. Y por ende se va a entorpecer su desarrollo y su manejo motriz. Y si esto se ve entorpecido, también se entorpece el aprendizaje. Hay niños que son muy hábiles dentro de un salón de clases, pero cuando salen al patio ya no son tan hábiles. Pero hay niños que son hábiles dentro de un salón de clase como fuera de él, como en una cancha o como en un espacio deportivo. Y esos niños normalmente no son sujetos de bullying. Los niños más fortalecidos cognitiva y motrizmente son los niños que menos bullying pueden tener en las primeras etapas de su vida. Tenemos entonces, bueno, les platicaba Chatán, que decía que aprender es estabilizar o eliminar selectivamente ciertas sinapsis. Por esta razón es importante que primero en la familia, los primeros años de vida en la familia y posteriormente en la escuela o en el club deportivo, se ayude a trabajar en las diversas posibilidades de acciones motrices que existen en los niños. Es esto muy claro. Si un papá, una mamá, no estimula a su hijo en los primeros meses, semanas de vida, va a ir retrasando el desarrollo neurológico. Y esa estimulación la tiene que hacer a través de lo físico. Recuerde que nadie se nos enseña a caminar. Es una parte de la filogénesis del ser humano. Él solo lo desarrolla, pero tiene a mayor estímulo, tiene mayores posibilidades de poder aprender a caminar de manera adecuada. No más rápido, sino de manera adecuada. Entonces, un tema que podemos traer a la mesa es la motricidad y que el hombre y el movimiento son inseparables. Representan un fundamento y una condición importante no solo para el desarrollo físico, sino para el desarrollo intelectual del ser humano. Por ende, la motricidad es la capacidad del ser humano y los animales de generar movimientos por sí mismos. Aquí lo podemos ver con dos imágenes, ¿no? Que está basada en una adecuada coordinación y sincronización entre las estructuras que intervienen en el movimiento. ¿Por qué pongo estas dos imágenes? Están completamente desarrolladas ambos mamíferos, en este caso del lado derecho, el ser humano, del lado izquierdo los leones. Yo no sé si ustedes han visto animalitos, sobre todo cachorros, perritos que recién tienen 1 o 2 meses, cuando se ponen a correr, las piernas traseras manifiestan mayor fuerza y las piernas delanteras menor fuerza. Y normalmente cuando quieren dar vuelta no se pueden detener y las piernas traseras se están empujando. Empujan de tal forma que el animalito se cae. Lo mismo sucede en el ser humano. Los primeros años de vida, cuando él empieza a correr de una manera muy inestable y no se puede detener y normalmente se cae. Esas caídas son parte del aprendizaje. Muchos papás no permiten que un niño se caiga. Tiene que caerse para él poder regular el tipo de fuerza que puede utilizar o la cantidad de fuerza que puede utilizar en su movimiento que va a desarrollar, y entonces puede empezar a diferenciar una motricidad fina de una gruesa. Una motricidad fina es escribir, una motricidad gruesa es correr, pero para hacer que la carrera sea fina, tengo que entrenar, tengo que educar la carrera. En este caso, bueno, pues ahí lo vemos en atletismo, ¿no? Está educado para correr esa distancia. Ya nos acercamos al desarrollo humano, que se refiere a 2 cuestiones fundamentales. Al mejoramiento de las condiciones de vida del humano, como el desarrollo humano, como lo pueden hacer las diferentes dependencias gubernamentales y organismos mundiales, a través de la satisfacción de las necesidades. Y en el sentido biológico que vamos a ver nosotros, es el desarrollo humano desde la concepción de la misma persona, nosotros como personas, hasta la madurez. Y aquí podemos ver básicamente las 4 esferas. El desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual no tiene nada que ver con aspectos religiosos, sino es espiritual, de formación, de valores, de actitudes, de comportamiento, etc. El desarrollo afectivo, que es fundamental en todos. El desarrollo social, el desarrollo cognitivo, y el que está en negro,
es el desarrollo motor, que es nuestro tema que vamos a centrarnos. Esto es importante que lo veamos porque Guillermo me comentaba que era profesor de educación física y daba deportes. Jocelyn, ¿tú en dónde te desarrollas? Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, jugué básquetbol en la Liga Premier con ADEIP y actualmente me dedico a entrenar equipos de básquetbol. Ok, tú solamente te dedicas al entrenamiento. Así es. Ok, bueno, aquí vamos a hacer, voy a tratar de llevar, la sesión está hacia más vertientes. En el contexto de la educación física, no, antes de que se me olvide una cosa, les voy a puntualizar. El deporte nace en las calles y se desarrolla en las calles, aunque educación física lo tome como parte de un elemento propio de ese desarrollo. La educación física nace en la escuela, es parte de la currícula. De hecho, pues, ustedes ven los programas de educación física de primaria hasta universidad y está educación física, es una materia curricular. La educación como tal, no solamente en México, sino a nivel mundial, ven bien a la educación física como disciplina científica. Al deporte no lo ve bien porque nace en las calles. Porque según la educación, aunque también deporte es educación, según la pedagogía, no hay un ¿cómo se llama? Métodos para poderles evaluar cuando sí hay bastantes, sobre todo cuando están apoyados en las ciencias del deporte. Ahora bien, normalmente nosotros vemos a educación física dentro de los recintos escolares, pero no la vemos fuera. Ahí hay algo que está fallando mucho a nivel mundial y es algo que hay una reconfiguración para buscar la alfabetización física. Pero el deporte lo podemos ver dentro y fuera de la escuela. Eso es algo que pues nos llena de las contradicciones que podemos tener de estos dos ámbitos que no están peleados, sino se complementan unos a otros. En este caso, la educación física en lo general es una disciplina científica y es parte de las ciencias de la educación y pretende instruir al hombre a través del movimiento, desde lo psicomotor hacia lo cognitivo, de lo afectivo a lo social, en función del concepto de hombre al cual se quiera llegar. Por otro lado, el entrenamiento deportivo en lo particular, o sea, particularizando porque el entrenamiento deportivo se puede particularizar según la disciplina deportiva, es un proceso pedagógico, también es un proceso pedagógico y es una parte fundamental de las ciencias del deporte. Y procura enseñar, instruir y por ende que haya un aprendizaje en una determinada serie de fundamentos y elementos deportivos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente fútbol se puede aprender haciendo fútbol, desde los fundamentos. Jugar fútbol con un sistema de juego es otra cosa. ¿Sí me explico? Educación física lo que hace es agarrar los elementos y los fundamentos del fútbol y solamente los pone en la clase, no desarrolla un sistema de juego. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. El básquetbol, puedes aprender ciertos fundamentos en la escuela de básquetbol, pero no lo desarrollas más que en el entrenamiento. No se aprende básquetbol jugando voleibol. Es muy específico. ¿Se aprende movimiento? Sí. Se puede aprender cualquier tipo de movimiento de cualquier área. Eso es educación física. Cuando hablemos de entrenamiento deportivo, vamos a estar hablando de especificidad de una disciplina deportiva. ¿Ok? Sí. Que nos quede perfectamente claro. Me van a preguntar, oye, ¿cuál disciplina es mejor deportiva? Es mejor. Ninguna, todas son mejores. Todas son igual de importantes siempre y cuando haya movimiento. ¿Ok? Ok. Ahora, vámonos al concepto de continuum. El concepto continuum surge en el continuum energético que tenemos todos los seres humanos. Es una vinculación del constante suministro del ATP. Nosotros nos desarrollamos a través, nosotros tenemos o generamos energía a través del rompimiento de los enlaces de la de zinc y fosfato, o sea, con fosfato nosotros nos movemos.
La única forma, y eso es una broma que yo le hago mucho a los alumnos frente a clase, es que digo, la única forma que tú no produzcas energía es o que estés muerto o que seas vampiro. No hay más. Todos funcionamos con ATP. Todos. No hay ningún ser vivo en este planeta que no se trabaje con ATP. Y es una constante continuidad de energía. La única forma que tú no gastes energía es que estés muerto. Gastas energía incluso dormido. ¿Ok? Que nos quede claro eso. O sea, y depende la calidad de los alimentos que tú ingieras. La disponibilidad de la energía que se tenga a través de esa transformación que sucede a través de la digestión y de la absorción de los nutrientes para que se convierta en energía, podrá ser tu rendimiento. Pero aparte también la disposición que tengas para una actividad. Y segunda y lo más importante es cómo puedes regular los mecanismos de la ergogénesis que nosotros tenemos. Ese es el continuum constante. Entonces, dependiendo de la actividad, tú como ser humano podrás tener disponible un determinado sistema energético. Puede ser el fosfogénico, que son para las actividades muy violentas y muy rápidas, muy exigentes. El glucolítico, que son actividades de mucha exigencia, pero no son tan explosivas. Y tiene dos fases, la fase anaeróbica y la fase aeróbica. Y la beta-oxidación, que es a través de los ácidos grasos. Entonces, cada una de ellas, no es un curso de sistemas energéticos, pero cada una de ellas tiene un tiempo determinado de latencia, de trabajo para poderlo desarrollar. Lo que hace el entrenamiento deportivo es que esos depósitos energéticos se puedan estar inmediatamente ante una situación deportiva que necesitemos y además se puedan desarrollar más. Nuestro concepto de continuum, basado en el sistema energético que siempre se va a presentar, se refiere a este libro de Jan Ledford, que dice que se refiere a la idea de que para alcanzar un óptimo desarrollo físico, mental y emocional, los seres humanos necesitamos vivir las experiencias adaptativas que han sido básicas para nuestra especie a lo largo del proceso de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Todo el desarrollo físico, mental y emocional hemos aprendido a través de la historia, no lo debemos de ver de manera diferenciada como lo hacen las llamadas fases sensibles. Pónganse a pensar esto. La fase sensibles dice que una persona, que una capacidad puede ser orientada cuando se está desarrollando que cuando se ha desarrollado. Luego entonces, basado en eso, un ser humano que pasa sus fases, fíjense, sus fases motoras de coordinación fina, si no logra aprender a escribir, ¿está condenado a ya no aprender a escribir? Esa es una pregunta que les hago. Una persona que no aprende de pequeño a escribir, a leer y escribir, básicamente escribir, que es un motor del asunto, ¿no puede llegar a escribir en edad adulta? Sí, sí puede. Sí. Sí puede, ¿no? Entonces, sí. Pero si la fase sensible me dice que tienes un determinado periodo, y si no lo aprendes ahí ya va a ser como la ley del tren perdido, ¿no? Si ya se desarrolló, pues ya no, ya la dejaste pasar y ya no vas a poder aprender. Esas son las cosas que las fases sensibles no te pueden desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que sí puedes aprender un deporte a una determinada edad, sí. No con el máximo rendimiento, que es otra cosa. Exactamente. Pero sí se puede aprender, ¿ok? Hay una reformulación a nivel mundial de ya no tomar tanto las fases sensibles, ¿ok? Ya se agotó, ya nos sirvió, pero nos vamos a ir hacia otro sentido, donde la neurociencia ya juega un papel fundamental. Antes de continuar, vamos a poner dos conceptos claves. Primero, las capacidades son lo que nosotros traemos. Es una condición genética. Así nacemos.
Las habilidades lo aprendemos, es una cuestión social, cultural. Las capacidades se transmiten por herencia a través del código genético. Evolucionan generacionalmente, permitieron la evolución del ser humano. Ejemplo, el habla es una capacidad que se desarrolló por primera vez, dicen los estudios, hace 140, 130 mil años, por una necesidad de comunicación, porque ya vivíamos en pequeñas tribus. La capacidad de hablar. El idioma es social. ¿Queda claro? Sí. O sea, la capacidad de hablar es una. El idioma es social. Por ende, todos tenemos la capacidad de lanzar. Lanzamos una piedra, una pelota. Es común en todos los seres humanos. Desarrollar un lanzamiento de béisbol es una capacidad, es una habilidad. Y no todos la tenemos. No todos la tenemos, pero sí tenemos la capacidad de lanzar. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Las habilidades, entonces, es una condición aprendida. Nos forman, nuestros papás, nuestros maestros, etc. Se transmiten por socialización. ¿Por qué por socialización? Si yo veo a mi papá, que mi papá juega béisbol, pues yo como niño, ¿qué voy a hacer? Jugar béisbol. Por imitación voy a jugar béisbol. Voy a intentar jugar béisbol en los primeros 10 meses o años de mi vida, ¿no? Evolucionan culturalmente estas habilidades. Cada grupo social tiene un cúmulo de habilidades diferenciadas unas de otras. ¿Y cómo lo podemos ver? Si ustedes ven a los atletas de raza negra, ¿cómo son? Corpulentos. Si ven atletas también de raza negra, pero que son africanos, básicamente en la parte esta media, donde está el Sahara, todo, más abajo, más o menos a la altura del Ecuador, ¿cómo son los atletas negros, delgados? No tienen desarrollo muscular. Ese desarrollo muscular se da por una cuestión de socialización. Y vemos a seres humanos, a personas, que 6 meses del año están llenos de nieve. ¿Cómo creen que serán las piernas? Musculosas, fuertes. ¿Okay? El ejemplo. El lenguaje es una habilidad aprendida. Los niños, si escuchan bien, van a aprender el lenguaje que los papás le enseñan en la vida cotidiana. Incluso hay hogares en que el papá habla inglés y la mamá habla español o viceversa. Y los niños tienen la capacidad de hablar los dos lenguajes. Porque se les desarrolla en la... ¿Sí? Sí lo pueden hacer, o sea, para el niño no tiene ningún problema escuchar los dos lenguajes al mismo tiempo, en el mismo periodo de edad, no tiene ningún problema, los va a aprender sin problema los dos lenguajes, ¿eh? Y también la habilidad, como les decía, la habilidad de lanzar en béisbol no es común en todas las personas, ¿ok? Entonces, la capacidad es como venimos desde el código genético, la habilidad es algo que aprendemos de manera cultural, ¿ok? Entonces aquí tenemos el continuum de las capacidades motoras. Tenemos las capacidades neuromusculares, las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades motoras básicas, las capacidades coordinativas, las condicionales, y a lo largo de ello se empiezan a desarrollar las habilidades motrices específicas y complejas. ¿Ok? Esto es porque van hasta el final, porque hasta el final es cuando ya se manifiestan de manera potencializada todas. Pero estas últimas se pueden ir desarrollando a través de cada una de las capacidades a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, si leemos la parte de arriba que te dice que el desarrollo motor es un proceso continuo de expresiones corporales centrado en el continuum, como la activación de la comunicación simpática, estamos hablando de cuestiones neuronales, sináptica, entre las motoneuronas y las fibras musculares, empleando y ampliando las ramificaciones dendríticas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que se van utilizando, se amplían más y son más neuronas y más dendritas las que participan. Y obviamente, aunada a las exigencias motoras a la que es sometido el sujeto. ¿Ok?
Si este sujeto es sometido a muchos estímulos de edades tempranas en uno o en varias actividades deportivas, se va a desarrollar y su comunicación simpática se va a desarrollar enormemente. Enormemente. Ahora, aclaremos una cosa, tiene que tener disposición. ¿Qué es la disposición motora? Tener características que están por encima de la media. Y por eso podemos ver que hay personas que juegan un deporte o realizan una actividad y existen varios niveles. Aquel que es bueno, aquel que es excelente, aquel que es de clase mundial y los que están por arriba. Esa es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hay personitas que tienen habilidades diferenciadas, perdón, que tienen capacidades diferenciadas por disposición genética. ¿Ok? Se le llama potencial funcional. Este cuadro, se los voy a compartir, creo que se está grabando la sesión, después les van a pasar la liga. Este cuadro muestra todas las capacidades motoras, neuromotoras, las perceptivo-motrices, las capacidades básicas, las cognitivas y las condicionales. La habilidad, la coordinación como tal, coordinación, no capacidades cognitivas, la coordinación, la agilidad, la habilidad y el aprendizaje motor son habilidades complejas y especializadas. Todas estas que ustedes ven en el cuadro sinóptico, en este cuadro que tienen ustedes, son todas las habilidades, perdón, todas las capacidades que se desarrollan a lo largo de la vida. Las primeras, las capacidades neuromotoras, empiezan desde el primer instante en que naces y se desarrollan a lo largo de concretamente los primeros 2 años de la vida, pero se siguen manifestando. La primera pregunta que les puedo hacer aquí: ¿por qué repetimos las cosas? ¿Por qué cuando decimos un ejercicio, en el caso tuyo, Guillermo, de educación física, en el caso de Jocelyn, de entrenamiento, ¿por qué lo repites el ejercicio? ¿Te has preguntado? ¿O solamente porque me dicen que lo repito? Es que la repetición es como la base, ¿no? Repitiendo se aprende el movimiento. ¿Ok? ¿Y dónde encuentro el sustento teórico de eso? ¿Quién dijo eso? Eso es lo importante que nosotros tenemos que tener. O sea, en la mañana yo le comentaba a mi hijo una pregunta, hice un comentario, le dije, más allá de tus posturas ideológicas ante una religión, así porque me estás hablando de religión, tus posturas ideológicas personales tienes que tener una postura ideológica cultural basada en una ciencia o una teoría. Se repite porque se están formando los diferentes caminos de la red dendrítica que lo van a consolidar el aprendizaje. Eso lo dijo Piaget. El niño aprende a través de repetición, repetición, repetición. Primero forma en su primera circularidad a través de reflejos. Es una circularidad, una repetición. Esa circularidad, después de repetir los reflejos, ¿qué va a hacer? Va a formar ¿cómo se llama? Esquemas. Después de los esquemas, sigue trabajando y forma estructuras. Y después de las estructuras, forma sistemas. Y cuando tiene el sistema, quiere decir que la pelota cuando botas, tiene que ver la pelota cuando boto, cuando corro y cuando paso. Al principio solamente, mi atención está solamente en la pelota. Y mi cuerpo. Y son dos cosas diferenciadas. Por eso vemos que hay niños, cuando trabajan con un implemento, pareciera que el implemento los domina. No, porque lo que está haciendo está buscando información y hay que crear la información. Por eso es importante que se muevan los niños. Por eso es importante que los niños trepen, repten, salten, corran, lancen, cachen, giren, se abalancen. Si ustedes se dan cuenta, los deportes, el básquetbol es la unión de varias capacidades motrices. Correr, lanzar, cachar. El fútbol, correr, patear. Recibir.
El voleibol no tiene nada que ver con las capacidades básicas, ¿eh? Porque no tenemos, es un deporte que no podemos manipular el instrumento de juego. Y así nos vemos con las capacidades perceptivo-motrices, que básicamente es el esquema corporal, la espacialidad, la temporalidad, etcétera, ¿no? Así se desarrolla el conocimiento. Y esto no quiere decir que primero termino, tienes uno y luego tienes el otro. Todas van al mismo tiempo. Unas tienen mayor énfasis en determinadas edades y otras, en otras edades tienen mayor énfasis por la madurez, pero las puedes tener a lo largo de toda tu vida. Somos una sucesión constante de movimientos. ¿Okay? Vamos a concluir. Conclusiones. Las capacidades motrices se relacionan entre sí y solo se hacen efectivas a través de su... No te preocupes. No te preocupes, Guillermo, es normal. Es que ya llegaron mis hermanas y no me dejan escuchar. Es normal, la familia es la familia, no hay problema. Lo importante es que te vean que te estás preparando, eso es lo más importante. Sí, gracias. Las capacidades motrices se relacionan entre sí. Las vemos las hacemos efectivas a través de su unidad. En la ejecución de una acción motriz, el individuo tiene que ser capaz de aplicar un conjunto de capacidades para que éstas se realicen a un alto nivel de rendimiento. Alto nivel de rendimiento está relacionado directamente con la edad. Ojo, ¿eh? Puedes ver un niño de 8 o 10 años que hace una actividad física de alto rendimiento, sí, para su edad. Aclaro con esto, para su edad. No lo tienes que comparar con los adultos. Sí, para ello se tiene que educar. Las capacidades motrices se educan. Por eso se hacen habilidades. ¿Ok? Y las educas. Y vas a desarrollar habilidades específicas y complejas. ¿Ok? Mis capacidades motoras las educo para tener habilidades. ¿Queda claro? Sí. Okay. Un desarrollo motor, fíjense bien, esto es importante. Un desarrollo motor inadecuado va a repercutir en todas las demás esferas del desarrollo de la persona. Un medio ambiente favorable posibilita el desarrollo completo del potencial funcional. Posibilita, no lo garantiza. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. Una persona que es estimulado a través del movimiento en su vida temprana, no le garantiza que, no es garantía que tenga un desarrollo armónico en todo su desarrollo como persona. Pero una persona que no es estimulada, sí garantiza que su desarrollo no sea armónico. Dicho de esta forma, en términos de deportes, jugar bien no está garantizado con ganar, no garantiza ganar. Fíjense bien, jugar bien no garantiza ganar. Jugar mal sí garantiza perder. Sí, sí, es cierto. ¿Eh? Sí, sí. ¿Vamos? O sea, si juegas mal, pierdes. Sí, Si claro. juegas bien, Sí, si juegas juega bien, híjole, quién sabe si ganes. Exactamente. Exacto. Sucede lo mismo con un ambiente favorable. Tener un ambiente favorable no garantiza que seas la mejor persona armónica. Pero no tener un ambiente favorable sí garantiza que no te De desarrolles. plano lo vas a hacer. ¿Ok? Eso para que nos quede claro, ¿no? La estimulación temprana, respetando la evolución del ser humano, sin adelantar procesos, va a garantizar una comunicación sináptica, construyendo caminos por medio de ramificaciones dendríticas. ¿Qué quiere decir esto? De nada sirve enseñarle a un niño de 4 años fútbol, porque a los 8 o 9 años, aunque siga jugando, aquel niño que por primera vez empieza a entrenar a los 9 años, seguramente a los 10, 11 ya se alcanzará. O sea, nada lo garantiza. Aquí les voy a poner un esquema, lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Maduración más aprendizaje
sumando aprendizaje, es igual a desarrollo. Maduración sin aprendizaje no hay desarrollo. Sin maduración más aprendizaje, estás perdiendo el tiempo. ¿Sí? De nada sirve que le enseñes a un niño de 4 años a leer y escribir. Estás perdiendo el tiempo. Porque la norma te dice que un niño está adaptado completamente para leer y escribir a partir de los 6, 7 años. Antes es muy complicado. Lo va a aprender. Lo va a aprender. Porque tenemos la capacidad de aprendizaje. Pero no voy a saber para qué lo estoy haciendo. ¿Ok? Ok. La adquisición de una destreza motriz en la persona transmitirá una serie de pasos, según Piaget, a través de la repetición inconsciente, que es una circular primaria, la repetición analítica, que es una circular secundaria, la repetición consciente, que es una circular terciaria, adquiere el hábito motor, ejecución con una regularidad de la velocidad, un esquema y una adaptación del contexto, la estructura. Esta última parte dice, para la adquisición de destrezas motrices, la persona transmite una serie de pasos, según Piaget. ¿A qué le suena? El segundo párrafo. ¿Qué les dice? Para la adquisición de destrezas motrices, la persona transmitirá por una serie de pasos, según Piaget, una repetición consciente, analítica, consciente, se adquiere el hábito, se ejecuta con una regulación de la velocidad y una adaptación al contexto. Esto es lo que hacemos. Por eso repetimos las cosas. Sí. Así aprendemos. El ser humano tiene 3 formas de aprendizaje. A través de la repetición constante, a través de la autoconcientización o a través de traumas. Pero no escuché la última, se trabó un poco. Traumas, a través de traumas. A través de algo que te produce un traumatismo. Y el traumatismo puede ser emocional, ¿eh? O puede ser físico. Prefiero las 2 primeras, repetición y concientización. Hay que preferir esa sobre la emoción, sobre hacer cosas emocionalmente inadecuadas para un jovencito. ¿Ok? Okay. Las capacidades motrices están determinadas de forma genética y están presentes durante toda la vida. Esto, entonces, se contrapone con las fases sensibles. Las capacidades motrices están determinadas de forma genética y están determinadas y presentes en toda la vida del ser humano. Y es en la infancia donde tiene mayor susceptibilidad para ser desarrollada. Es en la infancia, mayor susceptibilidad. No quiere decir que únicamente en la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo aprender. ¿Ok? Durante el desarrollo motor, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 25 años, el concepto de fases sensibles pertenece, claro está, en diferentes capacidades motoras. Después existe un periodo de estabilización y posteriormente de capacidades corporales comienzan a involucionar. Esto, al comentarles esta parte de concepto de fases sensibles, solamente es durante el desarrollo del ser humano en los primeros años de vida. Claro que puedes aprender, hay mayor susceptibilidad, pero no es la única etapa en que tú puedes aprender, porque entonces se contrapone al postulado de aprendizaje de la autoconcientización. Durante los primeros años de vida, la responsabilidad del desarrollo motor recae en los padres y posteriormente se comparte esta responsabilidad con los profesores de la escuela, específicamente entrenadores y educadores físicos. Somos partidarios del desarrollo motor, no puede ser explicado desde una sola perspectiva, enfoque o teoría. En el caso nuestro de la universidad, de la Escuela de Ciencias del Deporte, nos inclinamos en una postura ecléctica. ¿Ok? Una combinación de todas. Esta es la bibliografía en la que se basa el documento, que acaban de ver. Y estoy para sus preguntas. Les dejo esta frase de Fidel Castro que dice que el deporte es bienestar, es estándar de vida, es salud, es fidelidad, felicidad. Y honor para los pueblos y quizá el más eficiente instrumento para la lucha contra las tendencias colectivas, contra la droga y otros muchos vicios que acosan nuestras sociedades modernas. Fidel Castro. Estoy a sus órdenes para si tienen alguna duda sobre el tema. Espero les haya aportado más
más luz al módulo que están cursando. Y estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Es un honor para mí haber escuchado esta ponencia, de verdad, muy, muy interesante, maestro. Gracias, Guillermo. Gracias. ¿Tienes alguna duda? Jocelyn, Omar. No, muchas gracias. De hecho, aclaró No, la varios verdad, puntos por ahí que digo, estaban pendientes cuando leí el texto, pero con lo que explicó quedó más que claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, Jocelyn. Omar, ¿tienes alguna duda? no, claro, digo, veo que son especialistas en el deporte, yo no, yo soy ingeniero mecánico, pero estoy trabajando con el deporte y Ok. me está ayudando demasiado esta parte de todo, pero muchas gracias. Gracias, Omar, a ti. Bueno, solamente me queda despedirme. Gracias por estar con un servidor en esta ponencia. Y bueno, es un gusto conocerlos. Espero verlos, vernos en la plataforma otros días. Y gracias por acompañarme en esta sesión. La verdad es grato conocerles de manera personal algunos. Gracias.